hay, amado Señor, avaricia, orgullo, soberbia, Señor, dureza en nuestro corazón. Fuimos educados en doctrinas diferentes a las tuyas, Señor. Hemos sido lastimados, Señor, por las situaciones de la vida y donde personas han influido para que hoy estemos como estamos, Señor. Pero ahora tú, Señor, toma el control de nuestras vidas. Toma el control de nuestros pensamientos, Señor. Destruye por completo, Señor, toda estructura que hay en nosotros para impedir que tu precioso y sabio consejo y necesario sea, Señor amado, sobre todo pensamiento, Señor. Que toda altivez, Señor, que todo pensamiento orgulloso, que todo dolor, toda enfermedad, todo trauma, cualquier cosa, Señor, que haya forjado en nosotros un ser cada día más diferente a ti, hoy sea destruido como aquel gigante Goliat. En el nombre de Jesús, Señor. Nosotros queremos creer en un Dios que hace nuevas todas las cosas, que da vida a un muerto. Y probablemente algunos de nosotros estamos cansados, Señor, pues quiero y no puedo, Señor. Señor, te ruego que así como un muerto te escuchó, que le diste tú el poder de escuchar estando muerto, así lo hagas tú. Llámanos por nuestro nombre. Llámanos por nuestro nombre y permite que salgamos de ese sepulcro en donde nosotros, repletos de sabiduría, repletos de conocimiento, repletos, amado Señor, de nosotros mismos, salgamos nuevos, Señor. Y todo lo que nos sirve para tu reino quede en el sepulcro. Te doy gracias por esta preciosa familia que tú, Señor, estás levantando. Estos hermanos y hermanas que están perseverando en la doctrina de los apóstoles. Gracias, Señor, porque hasta hoy venimos por nuestro propio pie. Todos tenemos un techo, todos tenemos alimento, todos tenemos, amado Señor, lo necesario para decir día con día, tú has sido bueno con nosotros. Te agradecemos, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos en otros lugares del mundo que están sufriendo a causa tuya. Familias, viudas de aquellos hombres que murieron a causa de tu nombre. Las familias de nuestros hermanos que acaban de ser incinerados, Señor amado, vivos. Te pedimos para que tú obres, Señor, y les levantes y que no olviden, Señor, que todo lo que sea por tu nombre vale la pena, aún ese tipo de horrendas cosas. Te pedimos que tengas misericordia de sus pequeños hijos, aquellos que aún no han sido salvos y que están dudosos, Señor, que están asombrados de la maldad del hombre y que creen que tú les has abandonado. Yo te pido para que pronto despierten y que continúen los pasos de sus padres, aún estando dispuestos a morir. Señor, perdónanos porque nuestro cristianismo es barato. La gracia que nosotros hemos creído es barata, Señor. Te usamos como amuleto, te usamos, amado Señor, como una ayuda para suplir nuestros placeres mundanos. Y aún nos molestamos cuando somos reprendidos por tu escritura, Señor. Señor, no nos da lástima a los hermanos que sirven a ti, nos damos lástima a nosotros. Porque tu preciosa sangre, Señor, vale. Es absolutamente, Señor, necesario que sigas tratando con nosotros para que podamos despojarnos de nosotros mismos y habiendo quedado vacíos por completo, no llenes únicamente nuestro corazón en esa errada idea, Señor, sino Cristo sea en todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor amado, a morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte. Te pedimos por todas las almas que han escuchado, miles de ellas, el Evangelio a través de este mes y semanas, Señor. Y te pido también que a los predicadores sigas tratando con nosotros y que arranques de nosotros toda vanagloria, todo orgullo, todo deseo de preparar un mensaje bonito para llamar la atención. Que nos humilles y nos destruyas ahí, Señor. Si nosotros, amado Señor, queremos robarte la gloria que solo es tuya. Y aún al más manso de todos nosotros, exáltalo, Señor, en el momento que sea obediente y fiel a tus palabras, Señor, para los hombres. Y destruye a todo altivo y apártalo, amado Señor, del camino, para que no sea tropiezo a tus ovejas. Gracias, Señor, por los nuevos creyentes que han estado perseverando, por las visitas que hoy tenemos, por los que van y vienen, porque están manifestando ser tuyos. Tú los tienes de
su mano y nadie los separa de ti, ni aun ellos mismos. Y te agradecemos. Te pido que tú seas el motivo por el cual estamos en esta congregación, para que en el momento que pecadores como yo u otros manifestemos nuestros errores y ofendamos, no sea motivo para que huyan, porque si están nuestros ojos en ti, Señor, lo demás no nos importa. Gracias por ayudarnos y por poder hoy tener la paz y la tranquilidad en un lugar en donde podemos aún pronunciar tu palabra. No gracias porque no estamos sufriendo, porque eso es una dádiva, un don que se nos concede, Señor, sufrir por ti, sino gracias porque aún creo que no estamos listos para recibir azotes a causa de tu nombre y permanecer en pie. Te doy gracias, Señor, por este precioso día que es tuyo. Te pido que nos edifiques a todos y nos ayudes en nuestras tantas debilidades. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gracias por ser puntuales y estar aquí en el culto al Señor. ¿Has comenzado? Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según el libro de los Hechos. Si alguien necesita una Biblia y la quiere, me parece que tenemos algunas, hermanos. Si no, en sus teléfonos móviles, o si no, reúnete con el más cercano para que puedas leer. Si no lees o si no quieres leer, bueno, escucha con atención lo que el Señor va a decirnos, hermanos. Brevemente quisiera recordarles, estamos estudiando el libro de los Hechos de manera secuencial, consecutiva, y hemos llegado ya al capítulo 10, hermanos. Este capítulo es muy especial, sin decir que el resto no, pero este es muy especial porque por primera vez en la Biblia, hermanos, se anuncia la salvación a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos. Hoy en día hay algunas mentes, creo que están muy equivocadas, que se dicen ser judíos mesiánicos. Ellos no son judíos. Ellos no son, hermanos, de descendencia hebrea. Ellos no son de Israel, ni tienen absolutamente nada que ver, sino que ellos han abrazado parte del judaísmo y parte del cristianismo. En resumen, creo que están en un completo error. Cuando hablamos de los gentiles, hermanos, estamos hablando de todos aquellos que no son judíos. Es decir, tú y yo estamos en ese paquete. Quiero decirte algo muy grato. La salvación primeramente estaba anunciada y era creída únicamente para el pueblo hebreo. Es decir, Dios se manifestaba solamente a ese pueblo y la salvación ellos creían que solo era para ellos, aunque un sinnúmero de textos anunciaban que la salvación se extendería a todo pueblo, lengua y nación. Más sin embargo, hermanos, durante muchos años este pueblo judío se sentían los únicos que recibirían salvación. Y en el capítulo 10 a los Hechos, hermanos, se hace todo lo que había sido anunciado en el Antiguo Testamento con respecto a la salvación de toda lengua, tribu y nación. Y nosotros estamos en ese paquete. Es una verdad asombrosa el saber que Cristo, un judío, muere, Jesús, hermanos, no únicamente para salvar a ese pueblo de nacionalidad, de religión, sino también a todos aquellos que no le buscaban, que no lo amaban, que no lo pedían, es decir, tú y yo. La salvación se extiende a todos nosotros, hermanos. Y más asombroso, saber que en esta salvación tan grande, Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios no me dice, cambia tu manera de ser. Dios no me dice, haz buenas obras. Dios no me dice, deja de hacer esto o aquello, o haz esto o aquello. No. Dios me dice, cree en mi Hijo amado y sé salvo. Por supuesto que las obras vienen después como consecuencia. El tema de este sermón es la parte 2 y el tema está allá atrás, es obediencia para salvación. Y ahí casi muero lapidado, hermanos, por mensajes en las redes sociales. ¿Obediencia? Ay, Señor, si es solo por gracia. Obediencia para salvación solo por la fe. Y yo quisiera enfocarme en esta parte de obediencia en la obediencia de Felipe, en la obediencia de Pedro, en la obediencia de Pablo, en la obediencia de Lucas, en la obediencia de Mateo, de Marcos, de todos ellos, en la obediencia de ustedes, mis amados hermanos que están predicando el Evangelio para salvación de otros. ¿Estás de acuerdo conmigo o no?
Si nosotros no somos obedientes a la predicación del Evangelio, hermanos, ¿cómo van a oír y cómo van a invocar a aquel que no se les ha enseñado y mostrado? La obediencia de la que yo estoy hablando para salvación es la obediencia de una iglesia que sabe que al Señor le ha placido salvar a las personas a través de la locura de la predicación del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Amados, todos somos pecadores sin excepción. Y la paga del pecado es muerte. Y esa muerte es en un infierno eterno, donde es un lugar de tormento, donde no solo hay fuego, sino lo peor de esto, que no está la presencia de Dios en cuanto a sus atributos buenos para nosotros, sino solo es una horrenda expectación de juicio y de hervor. ¿Quiénes la merecen? Todos, sin excepción. Todos los hombres, aún la anciana bonachona que le da de comer a las palomas y tapa niños sin cobija en las calles y pone un banquete para los que están indocumentados o gente necesitada, aún esa persona que está llena de buenas obras es digna del infierno, porque sus obras no son para gloria de Dios. De tal manera que se cierra por completa toda apertura para poder llegar a salvación, a menos de que se llegue por la preciosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La única puerta, la única salida, hermanos, el único medio de salvación. Y la mejor noticia es que no es necesario que hagamos absolutamente nada. Nada. Él hace toda la obra completa. Y el Padre nos ve como justos por el sacrificio de su Hijo Jesús, a los que creen. Entonces, quiero explicar esto porque sé que es de tropiezo escuchar obediencia para salvación. Sobre todo es de tropiezo para los rebeldes que quieren abusar de la gracia y decir: a mí no me hables de obediencia, solo gracia, solo gracia, solo gracia. No, si tú no obedeces al mandato de la gran comisión, tu familia irá al infierno, tus vecinos, la gente que te conoce. La gran comisión, ¿cuál es, hermanos? Id es un mandamiento que se hizo ¿para qué? Para ser cumplido. Entonces es la obediencia para salvación por la fe. Amén, hermanos. Y esta es la parte 2. Leamos, mis amados hermanos, por favor, la porción que nos corresponde hoy. La porción, hermanos, va a ser desde el versículo 14 hasta el versículo 20, y pararemos hasta ahí para seguir leyendo las porciones que nos van correspondiendo conforme vayamos avanzando, mis hermanos amados. Amén. Dice, hermanos, el versículo 14 del capítulo 10. Entonces Pedro dijo: Señor, no. ¿Qué dijo Pedro, hermanos? No. ¿A quién le dijo? ¿Cuántas veces le has dicho no al Señor? Muchas. ¿Qué pensaríamos desde una perspectiva yo soy bueno, de una persona que le diga al Señor no? ¿Qué diríamos de él, hermanos? ¿Le podríamos llamar estúpido? Es fuerte esa palabra, ¿verdad? Bruto, negligente, rebelde, desobediente. ¿Qué otros calificativos le podrías dar a una persona que le diga al Dios Todopoderoso no? Pedro, el gran apóstol, le ha dicho no. Y quiere ser más santo que el Señor. Y le dice: porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, Señor, no te equivoques conmigo, no me vas a hacer pecar. Pero a él se le olvidaba el principio que Dios no hace pecar a nadie, hermanos. La soberanía de Dios, no la confundan, no hace pecar jamás a nadie. Dios no tienta a nadie jamás. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunos, aunque no lo crean, cristianos experimentados en visitación de iglesias, que dicen: hermano, pero ¿qué pasa contigo? Estás actuando en completa rebeldía al camino de la iglesia. Es que el Espíritu Santo no ha puesto el querer en mí. Entonces, ¿de quién es la culpa? Del Espíritu Santo, ¿no? Porque no ha puesto en ellos el querer de obedecer. ¿Crees que eso sea verdad? No. No. La responsabilidad es del hombre. La responsabilidad es del hombre. Hermanos, recuerden esto: ninguno va a llegar al infierno y dirá: Señor, es que yo no era un predestinado.
Señor, es que tú no pusiste jamás en mí el querer como lo pusiste en los otros hermanos. Yo veía a los hermanos perseverando en las obras tuyas, Señor, y yo no. Pero es que tú no lo pusiste en mí. Ninguno. Todos llegarán y dirán, soy culpable. Aún María, la madre de Jesús, aún todos los apóstoles, después de hacer todo lo que hicieron, si llegan al infierno dirán, lo merezco. Lo merezco. Entonces, este no de Pedro, hermano, recuerda que es un no de Pedro. Y esto tiene que abolir por completo todas las falsas autojustificaciones que nosotros podemos presentar. Debemos de reconocer ciertamente que somos extremadamente pecadores, al grado que un apóstol, hermanos, un gran hombre de Dios, se ha atrevido a decirle no al Señor. Pero ojo para los que dicen, de aquí soy, ahora entiendo por qué soy así. Pedro no continuó igual. Pedro fue viviendo el proceso de santificación que Dios hizo en él. Y en esta breve porción vamos a comprender eso, hermanos. No vemos que Pedro vuelva a decirle no al Señor. Él entendió. Aunque Pedro está defendiendo la santidad. ¿Te das cuenta? Es como algunos de nosotros hemos llegado a creer que el Señor nos dice, descansa un poco. Vas a desgastarte. Algunos hermanos se acercan con hermanos que sirven mucho porque todos sus días lo entregan al Señor, todos los días, misioneros, etcétera, pastores locales o transculturales. Y alguna gente que les ama les dice, hermano Vicente, tienes que descansar un poco, hermano. No vas a durar así, toda la carga que traes. Y algunos llegan a decir, sí, pero algunos dicen, apártate, Satanás. No, yo no voy a dejar de servir aunque me muera el próximo año. Es un panorama, hermanos, confuso. Y parece que el Señor está tendiéndole una trampa a Pedro, o al menos Pedro así lo ha manifestado. Pedro se atrevió a decirle al Señor, no, no, porque yo nunca dejaría de hacer lo que tú me has enseñado a hacer. Yo nunca haría lo que tu misma palabra me ha dicho que no haga. Qué locura, ¿no, hermanos? Decirle al hacedor de la ley que él podría hacer lo que quiera con su propia ley. Más es inmutable, obviamente, pero digo como una hipérbole, decirle no. Esto únicamente sería justo en el momento que a mí las leyes del mundo me digan, tienes que casar personas del mismo género. Porque la humanidad lo demanda. La gente ha cambiado, la cultura es distinta, tienes que aperturarte. Y tú como pastor de hoy en adelante tendrás que casar homosexuales. Ahí sí yo le diría, no, Satanás, no. Pagarás las consecuencias. Las tendré que pagar. Tendremos que ir a predicar a la cárcel, ¿verdad, hermanos? Pero mientras sea algo santo, que venga por Dios, no nos podemos atrever a decirle no. Aunque día con día le decimos no. Y tu conciencia te dice cuando le dices no, ¿cierto o no? ¿O no tienes conciencia? Todos tenemos conciencia, hermanos. Todos sabemos cuando le decimos no a Dios. Entonces Pedro le dice, no he comido cosa inmunda jamás. Versículo 15, volvió. La segunda. ¿Recuerdas cuando el Señor repite una misma frase? Atributo, que se repite 3 veces, ¿cuál es? Él está diciendo, soy extremadamente santo. Después el Señor dice, de cierto te digo. Cuando menciona los nombres de las personas, hablándoles por su nombre 2 veces, confirma. Y en esta ocasión, hermanos, va a confirmar 3 veces. Volvió la voz a él la segunda vez y fue manso con él. No le dijo, ¿cómo que no? Sino le explica, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. Se acabó la oportunidad. ¿Has entendido? Sí, Señor. Hermanos, llega un momento en donde Dios nos repite y nos repite. ¿Y qué crees que sucede? Sigue repitiendo a otros. Pero para los oídos de algunos ya no hay repetición.
recogen sus cosas y se van. Cierran sus oídos. Hay una exhortación muy terrible que da pánico, y el que diga que está firme, mire que no caiga. El Señor dice: por cuanto no recibieron la verdad, Dios les envía un poder engañoso a fin de que crean la mentira. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, Dios les envía un poder engañoso. Imagínate ser un enemigo de Dios en el sentido que el Señor cauteriza, y que la persona tiene conocimiento de Dios y que sigue según él o ella en el camino de Dios, pero está engañado por el mismo Dios. Velado, cauterizado, espíritu de estupor, que es lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando seca la higuera, siendo un símbolo de lo que hizo con el pueblo religioso de Israel. Imagina, hermano, ser cauterizado en tu entendimiento por Dios por no haber recibido el amor de la verdad. Imagina recibir un poder engañoso. ¿Cómo te das cuenta si es Dios el que te cauteriza? En donde el diablo va a complacerse y hacerte sentir: no hay problema, tú estás bien. Toda aquella multitud, junto con la escritura en su contexto, está mal. Gracias a Dios, hermanos, por bien nuestro, no fue el caso de Pedro. Y lo va a manifestar. Se hizo 3 veces. 3 veces Pedro escuchó, se recoge aquella visión que él tuvo, y Pedro, dice el versículo 17, estaba perplejo. Y si nosotros, hermanos, vamos a definir en un diccionario secular, perplejo no es lo que a lo mejor pensamos que es. Algunos piensan que es asombrado, pero perplejo, dice un diccionario, que es estar confundido o desconcertado, no sabe lo que se debe hacer. Eso es perplejo. ¿Ok? No solo asombrado, wow, qué visión, oh, la voz celestial. No, no sabe qué hacer. ¿Qué es esto? Por supuesto que algunos de nosotros hemos experimentado, a lo mejor no la voz audible, pero sí algunas cosas que decimos: ¿qué hago? ¿Qué hago en alguna toma de decisiones entre pecado y santidad? Entre lo que debo emprender o no debo emprender, si debo ir, no debo ir. Señor, ya no sé. Pero lo más hermoso, que la luz de Cristo resplandece y nunca falla, y siempre me dice qué es lo que debo de hacer, aunque no sea audible, porque en su misericordia ha puesto su temor en nuestro corazón para que le temamos a Él perpetuamente y no nos apartemos. En eso conocemos a los hijos de Dios también, en su obediencia, hermanos, porque amar es obediencia, ir es obediencia, perseverar es obediencia, aunque no para salvación, hermanos. Recuerda que no es: deja de hacer esto para que seas salvo, cambia para que seas salvo, vístete diferente para que seas salvo, ora más para que seas salvo, deja tu pecado para que seas salvo. No, no es cierto, hermanos. La realidad, que es grotesca para los pecadores, aunque es perfectamente pura y hermosa, incomparable, es que no tienes que hacer nada para ser salvo, solamente creer. Y algunos dicen: pero ¿el arrepentimiento en dónde queda? El arrepentimiento no es para salvación. El arrepentimiento es confirmación de la salvación. Porque un alma no regenerada no podría arrepentirse de manera salvífica. Un alma no regenerada únicamente se arrepentiría por la consecuencia de su pecado. El que tomaba mucho le dio cirrosis, se arrepintió porque tiene cirrosis. El que adulteraba mucho le dio sífilis o sida y se arrepiente porque está enfermo. El que tomó y atropelló a alguien y lo mató se arrepiente de haber matado, pero no por Dios. Y el arrepentimiento que viene después de la salvación por la fe es el arrepentimiento que nos lleva a la humillación. No me importa la consecuencia que yo vivo, y digo: Señor, ¿cómo es posible que tú, siendo santo y justo, moriste humillado en la cruz en mi lugar? Y ese arrepentimiento es el que produce obras. ¿Se entiende o no? El asunto es que muchos confunden justificación con santificación. Justificados pues por la. ¿Justificados por qué? ¿Y por qué más? Por la fe. ¿Y por qué más?
Por la fe. Y por la fe, pero Santiago dijo, hey, tranquilos, yo los conozco, ustedes eran hijos del diablo y algunos siguen siendo. Entonces, dime que tienes fe sin obras y te diré que tu fe es. Entonces, ¿cómo sabemos que Pedro es salvo aquí? Si fuera el único pasaje que tenemos en la Biblia, ¿cómo sabríamos? El Señor le llama la atención, se queda asombrado y continúa la narrativa diciendo, hermanos, que Pedro está pensando qué significaría la visión que había visto. ¿Por qué? Porque le importó, supo que era de Dios. Y dice la siguiente porción del versículo 17, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Qué trauma, hermanos, es como estar en un sueño, una pesadilla, y escuchar que alguien enciende una moto, ¿cómo se llama? Sierra eléctrica, y te van a cortar en pedacitos y estás sufriendo, y de pronto te levantas, gracias a Dios, y es el jardinero cortando el césped. ¿Alguien ha soñado algo así? Que te están golpeando la cabeza y es tu mamá despertándote o tu esposa, hermano. Levántate, vete a trabajar, flojo. Creo que es algo que le pasa a Pedro. Pedro es un hombre, hermanos. No es malo tratar de imaginar lo que él está viviendo. De hecho, profundizar. Es un hombre común y corriente, con temores, con dudas. Y aquí se manifiesta su humanidad, hermanos. Débil. Estos hombres llegan y preguntan por él. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, él no escucha o escucha que tocan pero no se imagina. Pero ahora dice, le dijo el Espíritu, versículo 19, he aquí 3 hombres te buscan. Hermanos, qué traumatizante. ¿Cuántas cosas ha estado viviendo el pobre Pedro? Ha visto al Señor crucificado. Quien aún no ha entendido la cruz, hermanos, podríamos entender el porqué de su caminar. La cruz del Calvario no es como otra cruz de nuestros hermanos mártires hoy en día que crucifican. La cruz del Calvario es el acto más depravado y más horrendo que nunca ha sucedido en la historia. ¿Tú te imaginas las bombas atómicas en Hiroshima y ves esa fotografía famosísima de una niña oriental corriendo? ¿Recuerdan? Desnuda. ¡Ay! Multiplícalo por 1,000,000 y no se compara con la vergüenza, con el dolor, con el sufrimiento de Jesús. Número 1, la niña está en condición de pecadora también. Pero Jesús no. Y el Señor Jesús, mis amados hermanos, no únicamente padece la crucifixión horrenda en una cruz con clavos exhibido, desnudo, una llaga a su cuerpo. Una llaga, hermanos. Todo su cuerpo se manifestaba y eso da un tantito de sensación incómoda, pero ese no era el problema. El problema más grave, aunque ese era horrible, era que Él recibiría toda la justa ira de un Dios omnipotente sobre sí mismo. Todo el castigo, todo el juicio, toda la condenación, todo el infierno eterno en una sola exhibición en la cruz del Calvario. Y Pedro ve ese sufrimiento. Yo no sé el rostro del Señor, pero Él está viviendo el infierno en la cruz como hombre. Y está ahí, hermanos. Pedro lo acaba de ver. Digo, el sufrimiento es el de Cristo, pero Pedro lo ha presenciado. Aunque no estaba ahí, sabe qué sucede en la cruz. Supo qué pasó, qué vivió el Señor. Pedro acaba de negar al Señor 3 veces, habiendo visto sus ojos, que por esa gracia, hermanos, en su mirada los sostuvieron. Pedro lo ve resucitado. Pedro ve que ha subido a los cielos. Y ahora, hermanos, está viendo estas cosas. Es una locura para un hombre. Pero ya era tiempo, Pedro, de que tú creyeras y dijeras, sí, Señor, dime, mande, ¿qué quieres que yo haga? Pedro muestra mucho la humanidad, hermanos. No tanto la parte espiritual como un superapóstol, sino, de hecho, yo siempre he dicho que Pedro representa en gran manera a la iglesia.
Es rebelde, le quiere enseñar a Dios todo el tiempo, hermanos. Recuerden solamente en la serie de Marcos cuántas veces se pone al tú por el Señor. Cuántas veces, mis amados hermanos, nosotros no queremos enseñarle al Señor. El Señor ya ha dicho tal cosa y nosotros, no, Señor, pero yo creo que mejor me voy por acá. El Señor quería ir a morir a la cruz para redención y Pedro, Señor, no, ¿cómo crees que vas a ir? Vámonos por otro lado. Actitudes buenas pero mundanas que van en contra de la voluntad de Dios, al grado que el Señor le llega a decir, eres un mismo diablo. ¿Por qué? Porque pones tus ojos en lo terrenal y no en lo eterno. Voy a lavar tus pies. No, Señor, lávame todo completo. Pedro es un irreverente, hermanos, igual que nosotros. ¿Cuántas veces te he hablado? ¿Cuántas veces te he insistido? ¿Cuántas veces te he mostrado el camino que debes llevar como mi iglesia? ¿Y cuántas veces tú sigues forjando tu propio camino a tu manera, pero conmigo como un amuleto? Como no quiero estar sin ti, pero vente, acompáñame, Señor. Vamos a hacer mis cosas, vamos a hacerlo a mi manera. Y que nadie se meta conmigo y contigo, Señor. Tú y yo en una comunión, no me importan los demás. Pedro es muy parecido al cuerpo de la iglesia, hermanos. Entonces, ahí están estos hombres. Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscas, ¿cuál es la causa por la que has venido? Hermanos, es importante notar en esta porción, ¿cuántas veces se le repite a Pedro? 3 veces. ¿Para qué? Para profundizar el énfasis. Dios le repite esto 3 veces y Pedro debía considerar esto como importante. ¿Cómo importante es? Le llamas a tu hijo, 1 vez no viene, 2 veces no viene, 3 veces no viene, y ¿a poco es igual la disciplina de la 3ª vez a la de la primera vez? ¿Cómo disciplinamos a nuestros hijos cuando la primera vez, no, ven para acá, pon tu manita? O castigadito, o en la pompita, 1, con amor, sin ira, a la primera. Pero ¿qué tal a la 3ª o a la 4ª? Cuando tus actividades, tu falta de concentración y todas las cosas te llevan a corregir con ira. ¿Quién lo ha hecho aquí? ¿Nadie? ¿O hay puro piadoso aquí, verdad? Puro bueno, ¿verdad? Puro, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque agotaste tu paciencia y sin excusa pecaste. Hermanos, en el caso de la disciplina que Dios implementa, no es muy diferente. El Señor dice 1, dice 2, dice 3, se acabó. Como la canción. Hermanos, hay un testimonio de un hombre colombiano. Su doctrina es un tanto extraña en muchos puntos, sobre todo la parte de los dones espirituales y eso, pero es un hombre que está mutilado. No tiene brazos. Su labio lo tiene en el cuello, está derretido. El corazón se le salió por la espalda, literalmente. Tiene una cicatriz de un boquete, porque es un boquete, de aquí hasta atrás. Y es un predicador que dice, yo entendí hasta que el Señor me repitió por 3ª vez. Y él exhorta y dice, amados, obedezcan a la primera. Porque si creemos en un Dios que es tan bueno, que no disciplina a sus hijos, somos bastardos y no hijos, dice la Escritura. Porque el padre que ama a sus hijos, los disciplina y los azota. ¿Y saben cuál es nuestro problema más grande? Que toda tu vida y la mía ya está escrita. Ya está escrita. Y no hay modificación de guión. Y no podemos decirle, Señor, esta parte de mi vida no me gusta, ¿la puedes modificar? Mira, mejor que voy a ser feliz con mi familia, que voy a tener nietos hermosos, que voy a ver mis bisnietos y que económicamente voy a estar muy bien. Y después llévame contigo dormido, en muerte de cuna. No podemos, hermanos. En ocasiones el diablo puede llegar a engañarnos con nuestras propias concupiscencias, haciéndonos creer que vamos bien. ¿Por qué podríamos creer que vamos bien? Porque mis hijos están sanos, porque tengo trabajito, porque tengo casita, porque tengo todo tranquilito, todo bien. Ay, Dios, qué bueno ha sido con nosotros. ¿Estás seguro? Porque si nosotros vamos y nos inundamos, nos sumergimos a la Biblia y vemos de qué manera manifestaba Dios su amor con los hombres de la Biblia, ninguno de ellos se parece a nosotros. La bonanza en la vida de alguna persona
no significa que Dios te ama más que los que no tienen bonanza, ¿eh? De hecho, yo he visto un amor de Dios terrible por los hombres que más han sufrido en la historia. Por ejemplo, Jeremías. ¿Crees que Dios ama a Jeremías? ¿Crees que Jeremías está sentado muy cerca del trono, teniendo una intimidad increíble con el Señor, hermanos? Una comunión perfecta, sin pecado, por supuesto. Porque el sufrimiento, hermanos amados, nos acerca al Señor. Y dice la Escritura que el Señor no desprecia a un alma contrita y humillada. Entonces, ¿cómo es que yo voy a ser contristado y humillado? ¿Quién es el soberano que permite la lluvia y el fuego y todas las cosas? Dios. Si tú eres durito de corazón, si tú eres desobediente, si tú haces las cosas amorosamente muy diferente a las cosas del Señor, no te estoy amenazando, es algo bíblico. El Señor va a tratar con la dureza de tu corazón, con un mazo 1000 veces más duro que tu corazón, y lo va a romper. Y en ese momento, contristado y humillado, Señor, no vas a ser despreciado, véngase mi niño. Le estuve hablando 3 o 4 veces y usted no me escuchó, pero eso no cambia nada. Tú eres mi hijo y aunque has sido el más rebelde de todos, no te dejo de amar. Te amo y te soy fiel y te cuido y te voy a tener conmigo por la eternidad, aunque haya sido el peor de todos los desobedientes, como lo hizo con Adán. Es decir, hermanos, cuando hablamos de esta disciplina, no estoy diciendo que te va a cortar de su familia, no, sino que como eres hijo te va a disciplinar. Pero Él no nos deja de amar, hagamos lo que hagamos, escúchalo bien. Hagamos lo que hagamos, si somos sus hijos, así como tú no dejas de amar a tus hijos, hagan lo que hagan, Él mucho menos nos deja de amar. Todo el tiempo está con nosotros, todo el tiempo nos cuida, todo el tiempo nos observa y todo el tiempo Jesús sufrió en la cruz por todo nuestro sufrimiento, pasado, presente y futuro. Gloria a nuestro Señor. Entonces esta repetición es para que Pedro entienda que es en serio, hermanos. Y ahora le da la instrucción y Pedro se levanta. Pedro no se queda ahí, no, pues no entiendo. Pedro se levanta, hermanos. Mientras él está perplejo, dice el texto, pensando, ¿qué significa? ¿Voy, yo no voy? ¿Hago esto, no hago? Hermanos, recordemos la visión o el llamado de Felipe. Recuerden siempre eso, hermanos, para que no obedezcan cuando el panorama esté bonito. Ay, mariposas monarcas, árboles frutales, un río de agua caliente con este frío. Señor, esto sí proviene de ti. Pero vemos un desierto. No, esto no es de Dios, esto yo creo que es del diablo, porque el diablo tentó a Jesús en el desierto. Entonces yo tampoco voy por ahí. Lo bonito es el Señor, lo malo es el diablo. Mentira. En ocasiones el peor de los panoramas será al fin el que más bendición nos trajo. Un hijo con cáncer, la muerte de un esposo joven que mantenía una familia. Sí, hermanos. Dios es soberano y todo lo que hace es perfecto y a fin de cuentas todo a los que le amamos nos ayudará bien. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Así de duro y así de verdadero, hermanos. Gracias a Dios. Entonces, cuando termina la visión, Pedro no había entendido todo, pero va a obedecer. Y Pedro va a entender hasta un poco después, hermanos. Pero el Espíritu le dice en este texto, ve, te están buscando, desciende y no dudes, porque la duda proviene ¿de quién? No dudes, ve con ellos, porque yo, aquí ya no es, hermanos, solamente una voz celestial o un ángel, sino dice yo. ¿Recuerdan a quién también le dijo, ve que yo te envío? ¿Recuerdan a Moisés? Señor, yo no hablo, soy tartamudo. ¿Cómo voy a hacer? No temas, voy. Ve, yo voy contigo. Yo voy contigo. Y aquí es tremendo, hermanos, por lo que significa, recuerda. El Espíritu Santo le dice algo muy claro y a lo mejor nosotros en nuestro juicio diríamos, ay Pedro, ve, si el Señor te está enviando, hermano, ve. En la persona del Espíritu Santo Dios habla y le narra perfectamente. 3 hombres te buscan, desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Hermanos, en este punto Dios no le ha dicho a Pedro que sus visitantes son gentiles. Y a lo mejor dices, ay, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Recuerda que para un judío ortodoxo, lo estudiábamos el domingo pasado, un gentil es una rata.
Un gentil es un perro, hermanos. Lo que ahora los cristianos somos en algunos países sectarios religiosos. Recuerda que algunos de los nombres que nos dan son perro, puerco, rata y esas cosas. Así, Pakistán recuerda shura, perro callejero. Así nos dicen a los cristianos. Basura, rata, cerdo. Son los nombres. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Y en este punto, aún Pedro no sabe a quién se va a enfrentar. Probablemente Pedro piensa que va a haber algunos otros religiosos, hermanos. Normalmente un judío piadoso como Pedro no se iba a relacionar de esta manera con gentiles, hermanos. Y sabiendo esto, y sabiendo la resistencia de Pedro con el versículo anterior en donde dijo, Señor, no, Dios simplemente sorprendió a Pedro con el conocimiento de que estos hombres eran gentiles. Todo lo que Pedro necesitaba era saber que el Espíritu Santo le decía, yo los he enviado, y usted se calla y recíbalos. Es lo único que necesitamos. Ay, pastor, ¿pero por qué? Porque el Señor dice, usted se calla y obedezca. Dejar de debatir con Dios es una bendición para todos nosotros, hermanos. Porque Jacob venció en su batalla con el Señor, no porque era más fuerte, ¿verdad, hermanos? Sino porque manifestó su pecado al Señor. Y Jacob vence cuando dice, si es cierto, soy Jacob, soy un usurpador, soy un ladrón, soy un hipócrita, soy un cobarde y delante de ti no puedo esconderme. Y el Señor dijo, hijito, felicidades. Ahora tú has confesado quién eres y por eso ganó, por rendirse. Pero resulta que los que nos endurecemos a la voz de Dios, no decimos, Señor, soy un rebelde, un negligente. La verdad, la exhortación que se me ha dado, tienes razón, yo soy eso, Señor, y estoy negándolo. Y por eso no hay sanidad. Porque nos sentimos buenos y decimos que los demás están equivocados. Aunque podemos encontrar toda la verdad de la exhortación en la Biblia, vemos nuestra moralidad, vemos algunos actos de bondad y empezamos a disfrazarnos de buenos que no somos. Y negamos nuestro pecado. Nos ocultamos, caemos en la hipocresía y vamos disfrazados de extranjeros, hermanos, cuando en realidad no lo somos. Entonces Pedro dijo, sí, aunque era un judío piadoso, hermanos, sí. Y Pedro no pone más resistencia, hermanos. Todo lo que Pedro necesitaba era entender quién enviaba, era el Señor. Del versículo 21 al 23 comienza diciendo que entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, sin saber quiénes eran, Pedro es sorprendido. Imagínate abrir la puerta y ver a unos romanos, a unos siervos de romanos y a un soldado con ellos. ¿Recuerdas que fueron enviados por Cornelio? Un cercano a él, un soldado debió haber sido, hermanos. Y cuando abre la puerta ve a estos dos siervos y al soldado. En el versículo 7 nos dice perfectamente, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado. Y se encuentra con eso Pedro. Señor, primero me dices que coma puerco y luego me traes a estos también. ¿Qué quieres que yo haga? Y él supo de inmediato que no eran judíos, hermanos. Y probablemente se pregunta por qué Dios le dijo que fuera con ellos y por qué Dios los había enviado, hermanos. Parece que Dios lo está invitando a pecar, pero está olvidando lo que Cristo le había enseñado. Un leproso no se podía acercar a 50 pasos y andaba con una campana como si fuera un animal. Y cuando escuchaban la campana gritaban, ¡leproso! Y todos lo condenaban y se apartaban. Cuando una mujer en adulterio, prostituta, era descubierta, la lapidaban. Hermanos, cuando un cobrador de impuestos quería llegar a la casa de alguien, lo rechazaban. Estos judíos han abrazado más la tradición de los ancianos que la misma escritura y se han sellado en cuanto a tener comunión con alguien que no sea judío. Y Pedro está en su razón. Señor, primero me dices que coma todo lo que yo no debo de comer y ahora me dices que reciba a estas personas que no son judías. Algunos me dirían tal vez, oye, pero espérame, es el san apóstol Pedro. Es un pecador elegido por la pura misericordia y beneplácito de Dios. No es diferente, hermanos. María no es diferente a una mujer como nosotros. La única diferencia que se le llamará bendita por todas las naciones y todos los tiempos, porque ella tuvo al Salvador, su Salvador en su vientre. Pero son hombres elegidos no por nada que ellos hubieran hecho,
sino por la pura voluntad del Señor, en su libre elección soberana. Entonces, ¿qué has hecho, Señor? Y la idea, hermanos, de que Dios podía enviar y usar gentiles fue completamente nueva para Pedro. Dios estaba expandiendo la mente y el corazón de Pedro. Hermanos, imagina esto. Si nos sucede a nosotros, digo, a los hombres, tú estás en tu trabajo, tienes tal puesto, eres el único con ese puesto, y después llega una persona, voy a ponerlo así, mejor vestida que tú, mejor coche que tú, mejor manera de hablar, con más preparación, más amiga del director general, hermanos, del 50º piso, y esa persona comienza a hacer lo que tú hacías de mejor manera. Digan la verdad, es algo agradable y dices, wow, qué bueno que llegó, te felicito, estás ahí. No, ¿verdad? Por nuestro pecado nos lastima. Pedro es un judío ortodoxo que él aborrece a los gentiles, y llegan gentiles y Pedro está entendiendo que Dios les va a abrir la misma puerta que a él se le abrió. Puede suceder aquí con algunos de nosotros, predicadores, que predicamos el evangelio y de pronto, de la nada, se aparece un predicador que predica mucho mejor y más elocuente y valientemente que todos nosotros. Aún sucede en la iglesia. No nos es grato de pronto. Ha sucedido, ¿y por qué lo sé? Porque en ocasiones algunas familias que sirven más que otras comienzan a ser motivo de murmuración, de celos. Porque somos pecadores, no podemos negarlo, hermanos. La salvación es inmensamente grande, somos pecadores y no dejaremos de serlo. Imagina a Pedro ahí, no solamente unos judíos, él es el gran apóstol Pedro, hermanos, y vamos a ver en qué estima se le tenía. Y él ve a unos gentiles ahí, aunque son personas poderosas. Son personas poderosas, no son personas comunes en este sentido, son romanos, hermanos. Entonces, dice la siguiente porción, que los mensajeros de Cornelio vienen con una invitación, y la invitación es que Pedro, según la escritura, tenía que ir a casa de Cornelio. Peor aún, ¿para qué tengo que ir? Cornelio quiere oír tus palabras. Hermanos, por supuesto que esto es una invitación que Pedro no podía dejar pasar, porque el Señor le dijo, recíbelos, yo los estoy enviando. ¿O sí crees que Pedro podía dejarla pasar? No, hermanos. Un gentil, peor aún, un oficial del ejército romano quería oír el evangelio de Pedro. Pedro nunca había hecho nada así. Nunca. ¿Cómo responderá Pedro? Imagínense los predicadores, hermanos, que de pronto tú vas a predicar a un hospital y llega un ejército de embatados curas católicos romanos, y de pronto el más poderoso de ellos, el papá de los pollitos, llega y te dice, ven, quiero que nos enseñes de tu evangelio. ¿Qué harías? ¿De inmediato reaccionas? Claro que sí, por supuesto. Abran sus Biblias en Juan capítulo, ¿no, verdad? Sería algo asombroso, ¿no, hermanos? Es algo muy parecido a lo que está pasando con él. No únicamente recíbelos, sino vas a ir con ellos. Es un gentil, un oficial del ejército romano que quería escuchar el evangelio. ¿Qué hizo Pedro? Haciéndolos entrar, los hospedó. Hasta aquí decimos, bien, la escritura es clara, los dejó pasar. Hermanos, hay un cambio visible en las obras de Pedro. Podemos afirmar que Pedro es salvo por sus obras. Porque la fe, ¿qué color es la fe, hermanos? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué color es el amor? Si yo le pregunto a Amanda, ¿qué color es el corazón? Me va a decir que es rojo. Pero ¿qué color es el amor? ¿Qué color es la fe? ¿Cómo podemos ver tu fe? ¿Por lo que dices? ¿Por lo que haces? Pedro está manifestando eso, hermanos. Hay un cambio visible en el corazón de Pedro, y vaya qué manera. ¿Qué manera? Porque hay algunos religiosos que pueden manifestar ser hombres piadosos por las obras que hacen. Pero a Pedro le están pidiendo algo que va en contra de su naturaleza como cristiano, como judío más bien, ahora siendo cristiano. Va en contra por completo, los hospeda. Literalmente, hermanos, si nosotros vemos que es hospedar, algunos piensan que es abrir su puerta y ya. Algunos dicen, ay, qué hospedador soy, porque abro la puerta, hermano, duérmete ahí en el sillón.
No, no, no. Hospedar es instalar y acoger a una persona temporalmente con el propósito que se sienta cómoda. Así que cuando nos toque en el Congreso hospedar gente, no únicamente, hermano, pues ahí te dejé una cobija, una sábana, te despiertas, el refri es tuyo, haz lo que tú quieras. ¿Están cómodos? ¿Necesitan algo más? Hermano, ya está la cena, hermano, el desayuno, hermano, quiero que estés bien, porque eres un hijo de Dios. Y es lo que hizo Él, los hizo entrar y los hospedó, hermanos. Es literalmente, también se puede definir como entretener un huésped. Pedro, hermanos, no solamente dio fríamente un cuarto a estos visitantes, sino que los entretuvo como huéspedes deseados, y hizo esto en contra de cada costumbre del pueblo judío de aquel día. Es decir, aunque no quieras y aunque creas distinto. Ay, no nos ha pasado, hermanos, digo, me ha pasado a mí en mi familia. Ay, no, yo hoy no tengo ganas de ir. Yo hoy no quiero, no, qué cansado, no, me duele un poco. No, de hecho, no vayamos al culto hoy. A ver, en 2 años, ¿a cuántos cultos hemos faltado? Siempre queremos, hermanos, obedecernos a nosotros. Pero aunque no estés en condiciones de obedecer, tú debes de obedecer. Y es el asunto con Pedro. Pedro no está cómodo con la visita. Pedro no es como algunos de ustedes que les goza recibir visita y que, hermanos, en bandeja de plata, se dice, desbordan o tiran la casa por la ventana y les dejan su recámara a los huéspedes. Van y surten, arreglan la mesa y te atienden. Entre nosotros hay muchos hermanos que son buenos anfitriones. Pedro hizo eso, aunque dentro de él, su carne le decía que no. Y eso no es ser hipócrita, hermanos. Eso no es ser hipócrita. Hipócrita es fingir ser alguien que no eres. Pedro reconoce que no quiere, pero lo hace para la gloria de Dios. Este es el gran dilema de Romanos capítulo 7, versículo 24, cuando Pablo dice, miserable de mí, y pone el panorama. Yo tengo que obedecer, pero mi carne no quiere obedecer. Así que cuando caigo me arrepiento, pero también lucho para poder obedecer. No es hipocresía, hermanos, esa confesión. Entonces, Pedro hizo sentir a estos huéspedes como huéspedes deseados. Y hizo esto en contra de su voluntad. Hermanos, ahora, ¿a qué grado estamos hablando en cuanto al esfuerzo que Pedro hizo por obedecer al Señor? Hermanos, normalmente, para que entiendas, un judío habría dicho, bueno, mucho gusto en conocerles, el Señor ha hablado conmigo, me dijo que vaya, pero ¿saben qué? Quédense allá afuera en la calle. Yo salgo muy de mañana y nos vamos, no pueden entrar ustedes. Eso era lo normal. Era lo normal, hermanos. Quédense afuera si quieren. O ¿saben qué? Busquen si quieren aquí a un ladito hay unos animales y métanse ahí. Métanse ahí. Pero no es lo que hizo, hermanos. El Señor puso en el corazón de Pedro el hospedarlos. Y los hospedó. No los dejó en la calle. O podría haber dicho Pedro, hermanos, si van un poquito más adelante, creo que van a encontrar ahí un mesón en donde pueden quedarse cómodamente. Saben que aquí no tengo cobija, no tengo almohada. No, prefiero mejor por amor a ustedes que se queden allá. Hermanos, ningún judío ortodoxo invitaría a gentiles a que se quedaran en su casa. No se habría sentado en la misma mesa con ellos. Nunca tendría convivio con ellos. Eso era lo normal. Era prohibido. Era prohibido. De inmediato, aunque tiene una aplicación propia de esa época, yo no veo esto únicamente en la aplicación que yo tengo que tener con gente pecadora, sino en la aplicación que tiene que ver con Jesús, un rey como Él, perfectamente santo, puro y perfecto, sacándonos del basurero de nuestro pecado, de la inmundicia, la fornicación, el engaño, la mentira, los celos, la ira, las disensiones, la idolatría, invitándonos a su casa, a sentarnos a su mesa. O peor aún, hermanos, y no exagerado, sino más bíblico, dándonos vida después de que asesinamos a su hijo. Y después de darnos vida, manifestándonos amor, diciéndonos, ven y ocupa la habitación de mi hijo que mataste. ¿Qué? Sí. Mataste a mi hijo, te adopto y ocupa el lugar de mi hijo en mi casa.
Levante su mano, ¿quién lo haría? ¿Quién le daría el apellido al asesino de su hijo? ¿Quién? Nadie, ¿verdad, hermanos? El Señor lo hizo. No es algo normal, no es algo lógico, no es algo que merecíamos, el que el Señor Jesús nos haya dicho: pásale a mi casa, hospédate como mi hermano. No, hermanos, no. Por eso cuando nos dicen que por qué tomamos las cosas tan en serio y por qué tanta insistencia, la pregunta debería ser al contrario: ¿por qué no lo tomas así? Sabiendo de lo que se trata, hermanos. Al menos estos gentiles sabían del pueblo judío, sabían de su ortodoxia, y ellos, cuando los recibe Pedro, se sienten, hermanos, como reyes. Ellos sabían: oye, ¿por qué nos están recibiendo como si fuéramos parte de ellos? No sé, tú camina, Cornelio nos dijo que le entráramos. Pero nosotros deberíamos de preguntarnos, hermanos, ¿por qué estamos sentados hoy aquí escuchando de la palabra del Santo Dios? ¿Por qué no hemos sido abolidos en nuestro pecado, hermanos? ¿Por qué, aunque seamos infieles, el Señor continúa dándonos libertad? ¿Por qué, aunque Él sabe los secretos más ocultos de mi corazón, Él me da oportunidad aún de seguir en Él? No sé, hermanos, solo he entendido que Él pagó por todos nuestros pecados. Solo sé que su Padre lo destrozó en la cruz por amor a nosotros. Así que tú sigue caminando. Deja que el Señor siga tratando con nosotros, pero sigue caminando, no te detengas. Hermanos, por entretener a estos gentiles, Pedro no únicamente manifiesta su regeneración, sino que por entretener a estos gentiles, Pedro está manifestando que está en contra de las costumbres y tradiciones de Israel, no en contra de la palabra de Dios, hermanos. Recuerda que ellos hicieron la Mishnah. Esto era las costumbres y tradiciones de los ancianos, es decir, hicieron la ley que era imposible de guardar, aún 1000 veces más imposible de guardar. Lo pusieron difícil, imposible de llegar, que a fin de cuentas sirvió, hermanos, para ver cada vez más la imposibilidad del hombre para alcanzar la salvación. Pero un judío normal, hermanos, no se iba a sentar con ellos. Entonces Pedro está renunciando por completo a toda tradición de los ancianos, porque recuerda que estos apóstoles ahora no están diciendo: antes era judío, ahora soy cristiano. No, ellos creen que siguen siendo judíos y que las cosas han cambiado un poco, pero siguen siendo pulidos hasta llegar a ser cristianos, hermanos, de práctica, aunque ya lo son y no saben. Y posiblemente, hermanos, en este mismo momento Dios estaba tratando con el corazón de Pedro, con un entendimiento de que, aunque el Antiguo Testamento dice que el pueblo de Dios no debería convertirse o convivir con paganos, ni aún ser sus vecinos, también decía al mismo tiempo que Dios quería que su pueblo fuera luz para sus vecinos, quienes no conocían al Dios verdadero. Es lo que vemos en la Escritura. Mientras dice que la salvación es del Señor, también dice que su pueblo obedecerá. Mientras dice que toda la obra es de Cristo, también dice que su pueblo se esfuerce. Mientras dice que Él nos quitó todos los pecados, también la Biblia dice: desecha tus pecados. Es ese panorama, hermanos, doble, en donde vemos la soberanía y la responsabilidad. No estés con ellos, pero compárteles. No te juntes con pecadores, pero llévalos al conocimiento del Señor. Es lógica. ¿Qué es lo que me está tratando de decir? Que no participe con ellos, que no haga lo que ellos hacen, sino que cuando estoy con ellos sea para llevarlos al conocimiento de la luz verdadera. Cuando el Señor nos exige obediencia en todas las cartas paulinas al menos, hermanos, no es porque quiere decir que yo voy a salvarme. No. No está robando gloria a Dios el que nosotros obedezcamos. A esos hermanos quieren robar gloria a Dios, evangelizan todos los días, como si Dios necesitara ayuda. No, hermanos, es que el Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y si es a toda criatura, hermanos, tenemos mucho trabajo. Tenemos que empezar ¿cuándo? Ya hoy. No es robar gloria. ¿Por qué? Porque nada es nuestro. Ni lo que hablamos, ni lo que traemos aquí, ni el corazón que late, nada, hermanos. Todo fue dado por gracia. Todo es suyo. Entonces, en ese momento de obediencia, en su debilidad,
El poder de Dios se perfecciona. En ese momento, cuando ustedes, hermanos, que se dieron el paso de predicar públicamente, que si algún cristiano se pregunta, ¿qué es lo más difícil para un cristiano después del padecimiento por muertes, enfermedades y esas cosas? Predicar el evangelio públicamente. Frente a gente alrededor tuyo. No hay cosa más humillante para tu carne. Suceden toda clase de cosas. Y los que han probado saben cómo son probados. Que la ambulancia llega, el borracho te grita, la señora se te para a un lado, te grita aquí a un lado que no eres de Dios, la mosca pasa, se te mete la abeja al oído. No sabes. Porque el diablo está enfurecido, porque precisamente así como el diablo, supongo que aunque la escritura no nos dice bien, estuvo tentando tanto a los hombres que Cornelio envía, como al mismo Cornelio, como al mismo Pedro, con tal de que no se consumara esta obra. ¿Cuál obra? De que el evangelio glorioso de Jesucristo llegara a los oídos de Cornelio y su familia. Dice un comentarista de apellido Morgan, dice, yo creo que ángeles veían aquella casa aquella noche, llenos de gozo por el Salvador. Veían a un curtidor que era menospreciado como discípulo. ¿Recuerdas con qué trataba el curtidor? ¿Con pieles? ¿De qué? De animal muerto. Hermanos, los judíos no pueden tocar animales muertos. Es despreciado. El gran apóstol, hermanos, aprobado por el Señor. Y 3 gentiles mientras están ahí en perfecta comunión, unidos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Al día siguiente, dice la escritura, es decir, se durmieron después de compartir. Pedro, vemos que extiende la mano a ellos, son gentiles, por obediencia a lo que Dios le dijo que hiciera, hermano. Y después sabemos que le acompañaron por el camino también. Estos hombres, hermanos, de Jope, van con Pedro también, dice la escritura. Dice, entonces haciéndoles entrar, versículo 23, y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaban algunos hermanos de Jope. Hermanos, le acompañaron algunos hermanos. Yo supongo que él anticipaba lo que iba a suceder. Y él malentendió a lo mejor el acontecimiento y oposición que a lo mejor iba. Y juzgaba, hermanos, qué sucedería ese día. Entonces era mucho mejor tener algunos otros judíos para acompañarlo. No creo que a pelear ni nada de ello, pero es muy normal, hermanos. Es muy normal tratar de ir acompañado. Casi siempre que nos llama el Señor y Cristo nos lleva a ir con algunos enfermos en el hospital a orar, normalmente yo le digo a alguno de ustedes, hermano, ven, acompáñame. Cuando vamos a alguna misión o algo, hermanos, es muy importante ir acompañado. Tenemos un testigo. Recuerda que si tú estás con un cristiano, casualmente eres más cristiano que cuando no estás con él. ¿Cierto o no? Porque solo puedes decir una maldición. Pero si está el pastor o algún hermano piadoso al lado tuyo, efectivamente, mi querido hermano, pero no vas a hablar como hablas cuando estás solo. En cuanto al tentador, si tú vas con alguien, es más difícil que caigas en adulterio, hermano o hermana, porque tienes un testigo piadoso aquí. Creo que Pedro por muchos motivos llevó. Es bueno, hermanos, que cuando salgan a servir siempre sigan saliendo a servir acompañados. Y Dios en su misericordia por Cristo nos ha permitido en todo este mes y fracción ir acompañados siempre. Siempre dice yo voy. A pesar de todo, gloria a Dios, hermanos. ¿Recuerdan el ejemplo que les daba acerca de Jope, hermanos? Hace siglos otro judío había venido a Jope con un mensaje solemne de Dios que fue encargado para llevarlo muy lejos a los gentiles. Pero este hombre llamado, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Jonás decía, ¿por qué salvación a estos asesinos inmundos? ¿Quiénes eran esos asesinos? ¿Alguien sabe? Y eran hombres pero carniceros. Y Jonás se enojaba, no, Señor. No, ¿cómo voy a ir a llevarle salvación a este pueblo que no merece? Y yo sí, entre paréntesis, salvación. Pero ahora, a diferencia de esto, vemos a Cristo obrando en la vida de Pedro. Y este Jonás, el profeta, toma un barco de Jope y rehúsa obedecer el llamado divino. ¿Y sabes cómo disciplina el Señor? Y por otro lado, hermanos, Pedro hace lo contrario. Jonás huye del llamado de Dios, pensando que podía escapar del Señor y no
compartir de lo que tenía en su vida, en su corazón, a los perdidos. Pero Pedro, por otro lado, después de unas ligeras disciplinas, está dispuesto a examinar sus tradiciones judías, sus prejuicios judíos a la luz de la palabra de Dios, y él ir a compartir el corazón de Cristo al mundo perdido. Completamente distinto, hermanos. Y tristemente algunos son más como Jonás que como Pedro. Aunque los dos son de Dios, ¿verdad, hermanos? Pero algunos son más como... Es más fácil ser como Pedro o ser como Jonás. ¿Y quién va a tener más salvación de los dos, Jonás o Pedro? Los dos. ¿Te das cuenta? No es por obras. No vamos a sumar. Oye, este hermano hizo... Ay, no. Él tiene un premio supremo allá. Él sumó a la salvación. No hacemos nada, hermanos, sino que todo lo que hacemos es solo para la gloria del único que es digno. Cada vez que estás frente al pecado, en tu computadora, pornografía o cualquier cosa, adulterio, o cada vez que estás en tu trabajo y puedes robar, aún robar tiempo de tu trabajo, o cada vez que eres injusto, infiel, iracundo, celoso, y yo estoy incluido en el paquete, pero Dios le ha placido usarme para llamarte la atención. Cada vez que tú rechazas, no es que ganes salvación, sino que tú estás ganando, hermano, el ser fiel a un Dios que merece que tu vida sea un acto de adoración, que también la adoración se manifiesta por luchar contra el pecado. Mortificar tu carne y decir: Señor, tengo ganas de pecar, pero Cristo murió por mí en la cruz de la peor manera, y aunque no vaya a alcanzar más salvación, sí quiero alcanzar el agrado de Cristo. Ayúdame, mi Señor, en mi debilidad. Y el Señor te ayuda, hermano. ¿Tenemos la opción de ser como Jonás, sí o no? ¿Tenemos la opción de ser como Pedro, sí o no? Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Entonces vemos lo tan esperado, hermanos. El encuentro de Cornelio con Pedro. ¿Sí tienen tiempo? ¿Me regalan unos minutos más? Es broma, no es cierto. Pedro llega a la casa con Cornelio, versículo 24 al 26, hermanos. Dice: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y escucha bien, esto es chile a los ojos de los cristianos nuevos, postrándose a sus pies. ¿Qué hizo? Adoró. Cállate. De hecho, estos versículos son de los que más los recientemente convertidos usan para golpear al católico romano. Mira, tú te postras al Papa. Y mira lo que le dijo Pedro a Cornelio. Tiene mucho que ver, por supuesto. Mas solo recuérdenme, hermanos, los que tienen oído para oír y guardan, dos características de Cornelio. Ay, cuñada, por eso te amo. ¿Y la otra? A ver, de este lado. ¿Y qué más? A ver, los estudiosos. Y piadoso. Ay, gloria a Dios. Premio a las hermanas. ¿Qué libro tenemos para las hermanas, biblioteca? Y los demás reprobados. Temeroso y piadoso. Temeroso y piadoso. Entonces, ¿cómo un hombre temeroso y piadoso, honrado por Dios, porque la Escritura dice que era temeroso y piadoso, si la Escritura dice temeroso y piadoso, ¿es verdad o no? ¿Cómo un hombre piadoso se va a postrar a adorar a un hombre? Díganme, entonces no era temeroso. Si eres temeroso y piadoso, no vas a rendir culto a un hombre. Hermanos, Cornelio está esperando a Pedro. Cornelio tiene mucha fe en Dios, y él estaba esperando para que Pedro llegara. Y a lo mejor algunos no entienden y dicen: pero ¿por qué se postra? Oye, no es para tanto. Mi amado, cuando una persona en realidad ve su condición delante de los ojos de Dios como pecador, literalmente destruido en el infierno, en el fuego eterno, y empieza a temblar, y alguien le dice: ¿qué crees? La salvación ha sido ofrecida a tu casa y vienen para acá. Si un hombre entendido en realidad, hermano, está a primera hora, y al primero que llegue con el mensaje del Señor, hermano, bienvenido, pasa lo que necesites. Es otra de las manifestaciones de la gente que en realidad anhela la salvación. Puntualidad, por ejemplo. ¿Por qué? Ay, hermano, porque quien convoca, ¿quién es? Quien nos llama, ¿quién es? Y las palabras que vamos a escuchar, ¿de quién son? Nada más que Cornelio, un gentil, nos da una buena lección, hermanos.
Cornelio está esperando a Dios. Cornelio tiene mucha fe en Dios y él esperaba por la llegada de Pedro, sabiendo que como Dios lo motivó a llamar a Pedro en primer lugar, Dios llevaría un mensaje que él esperaba. Hermano, Cornelio envía a sus siervos por un hombre que nunca había visto para que pudiera conocer lo desconocido para él. Él solo sabía que el hombre era judío, que era piadoso, que amaba al Señor, quien por tradición no tenía nada que ver con él, es decir, un judío con un gentil. Y a pesar de todo eso, Cornelio lo está esperando en fe. ¿Sabes por qué Cornelio lo está esperando en fe? ¿Quién podría enseñar hoy, hermanos, o decirme por qué la oración de Cornelio fue escuchada por Dios si no era un cristiano? ¿Quién dice que Dios puede escuchar a una persona en la oración que no sea cristiana? Cuando digo escuchar, no quiero decir que Él no es omnisciente. Escuchar me refiero a responder o darle a la persona. ¿Quién dice que fuera de la doctrina cristiana Dios puede escuchar y complacerse de las oraciones de otra persona? No tengan miedo. Corazón contrito y humillado solo lo da el Señor. Pero quiero que sepan, no hay oración respondida para un católico romano que no sea llamado por Dios. Para un mormón, luz del mundo, testigo de Jehová. No hay, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque son peores que yo? ¿Peores que tú? No. A lo mejor son más buenos que nosotros. Lo que sucede, que el único puente que rompe la gran división la muralla que está entre Dios y nosotros es Cristo. Y si Cristo no es el Señor y ese puente y esa puerta, no hay manera de llegar al Padre porque estamos destituidos de su gloria. Entonces, ¿por qué Cornelio pudo hablar a él? ¿Era entonces salvo Cornelio? No, sino porque ya había sido escogido, ya había sido llamado por Dios. ¿Y sabes qué estaba esperando? El Evangelio. Hermanos, es muy raro, no hay muchos Cornelios, pero nos ha sucedido, y algunos han sido testigos, de hombres que en su vida Dios les ha estado llamando de diferentes maneras, porciones de la Escritura, clínica de rehabilitación, un familiar cristiano, un abuelo, pastor, lo que sea. Pero siguen estando sin Cristo. Pero en el momento que el Evangelio es expuesto, el Señor lo rompe. Nos sucedió hace poco con una persona que fue especial. El Señor estaba hablando, hermanos, se estaba hablando de su evangelio, y en un momento que se señaló hablando del pecado o algo, ¿qué fue lo que se dijo, Beto? ¿Tú te acuerdas? No, ya estaba llamando. Arrepiéntete de tu pecado, el Señor murió por ti, algo así. En ese instante el hombre, como niño pequeño cuando le quitan su juguete, ríndete, le dijimos. Y se rindió. ¿Por qué? Porque era como un Cornelio. Estaba esperando anhelosamente la voz de su pastor diciéndole: yo sé que eres un pecador. ¿Sabes cuál era la confesión de este hombre cuando nos acercamos a él? Él decía: es que soy un miserable, no merezco que Cristo murió ahí por mí, y soy el más grotesco pecador, y no puedo entender cómo es posible que Él haya muerto por mí. ¿Qué diferencia, no, hermanos? A otros que no, muy bien, no, desde que soy cristiano soy pues muy diferente, he cambiado mucho, que no se asombran de la cruz, que no valoran, que cuando llega Pedro no se postran, no por adorar, sino porque el mensaje no les es como importante, hermanos, no despierta su atención, no los vuelve locos. Cornelio no está postrándose por adorar a un hombre, él es temeroso, ha salido de la doctrina pagana de adorar imágenes, sino que Cornelio anhela fervientemente la voz de su Salvador, y por eso agradece, hermanos. ¿Han notado, hermanos, también para la gloria de Dios y solo por Cristo, que algunas veces están aplaudiendo en la predicación del Evangelio? Eso normalmente es para cuando decimos: porque Dios te prosperará y llenará tus graneros y te sanará tus hijos y serás el hombre más importante en la tierra. ¡Amén! Doctrina de la prosperidad del diablo. Pero estamos predicando juicio. Estamos predicando que toda la gente va al infierno naturalmente, que van a pagar una eternidad en el infierno y que son perversos. Y después anunciamos a Cristo, su evangelio, resurrección, y al terminar la gente aplaude. ¿Sabes qué es lo que yo podría responder cuando algún discípulo de Cristo me pregunta por qué? Mis ovejas oyen mi voz, las conozco y me siguen.
Cuando las ovejas conocen a su pastor, hermanos, podríamos decir, pero no son ovejas, porque ellos están en el mundo. Recuerda que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, y el Señor dice que vayamos a convertir chivas en ovejas. Dice, vayan por mis ovejas que están perdidas y no están en este redil. No es que sus nombres sean anotados. ¿Ahora quién creyó? Bueno, vamos a anotar. ¿Cómo te llamas? Bien, sus nombres ya están anotados en este libro. Pero algunos dicen, no, porque dice la Escritura que borraré sus nombres del libro de la vida. Él asegura que nunca los borrará, no que los borrará. Entonces Cornelio es una de esas ovejas que con fervor no conoce el camino, no conoce la verdad, no conoce la vida, pero en su interior ya está el deseo de recibir. Y está esperando la salvación, no solo de él, sino de su familia. Cornelio es un convertido al judaísmo. Cornelio ya no es un pagano, hermanos. Cornelio ya ha participado de los rituales judíos. Pero como los judíos que esperaban al Mesías, Cornelio está. Recuerda que no todos los judíos fueron clausurados en su entendimiento, solo los que no creyeron en Jesús. Entonces sale Cornelio y lo recibe, hermanos. Cornelio no conoce a Pedro, pero consideró que era un hombre de Dios. Número uno, por el mensaje que traía. Número dos, porque Cornelio, lo que muchos no hacen, honró a un hombre de Dios. Y a lo mejor dices, no, hermano, pero yo jamás me postraría a un hombre. Pues quiero decirte que te postras ante ti. Cuando tú te das más atención a ti que al mismo Señor y a su iglesia, tú eres un idólatra de ti mismo. Tú te estás idolatrando a ti, tú dices, no, así soy, hermano, compréndeme. Déjame a mí ser así. No, ok, entonces lo que estás indicando es que tú te obedeces a ti mismo, te postras ante ti mismo. Y esta manera de adorar, hermano, no es la adoración en su original que se le da a Dios, sino es una reverencia a un hombre de Dios ya desgastado en poco tiempo, que lleva el mensaje de salvación. ¿Sabes, hermano, que hay algunos lugares que hemos visitado y otros hermanos que trabajan en verdad, visitan y los reciben con fiesta? Va a venir el predicador o va a venir el pastor, hermano, que no haga nada, que no toque nada, que no cargue nada. Tenlo, hermano, arréglale la casa, súrtele la despensa, haz esto, ponle un coche, hermano, deposítale dinero. Y algunos dirán, no, hermano, trátalo mal para que sufra, porque luego se va a vanagloriar y va. No, es que hay personas que agradecen el trabajo de los mensajeros de Dios, porque son ellos a los que Dios ha elegido sin que lo merezcan, sin que haya nada especial, para llevar a salvación a las personas, para la gloria de Dios. Y los verdaderos siervos de Dios deben dejar sus coronas a los pies de Cristo. ¿Pero crees que sea algo malo o idólatra respetar a los mensajeros del Señor? O sea, recibimos un misionero transcultural y lo dejamos aquí a dormir en un sleeping, hermanos, para que sufra y que se haga más como Jesús. ¿Sí o no? Jesús no tenía en dónde dormir, ni dónde. Entonces que Él también sea como su Señor. Quería ser misionero, ¿no? Batállele. Si somos coherentes, honraremos a la persona y diremos, bendito Dios, bendito Dios. Tenemos que honrar a los hermanos que tienen edad, que han sufrido por Cristo. Aunque no conozcamos bien, simplemente tener canas y portar, hermanos, la esencia de un cristiano. Estimado pastor, Dios me lo bendiga. Yo tengo amigos pastores ancianos que no les honro por su cuello clerical y su camisa, hermanos, eclesiástica. Eso no es, honro lo que hay detrás de la camisa. Y digo, ¿cuántos años ha soportado el ministerio? ¿Cuánta gente no ha conocido de la salvación por él? Hermanos, ¿cuántos pastores no están abandonados, les decía, en asilos públicos? Porque los que fueron salvos a través del mensaje de ellos, los abandonaron. No, Cristo es su roca, Cristo los sostiene, Cristo es su fortaleza. Deberíamos de pensar en que si no servimos, deberíamos de dar para aquellos que sirven tengan y no padezcan nada de necesidad. Y cuando entren por la puerta los que sirven, digamos, gloria a Dios, hermano, por tu vida, porque tú estás cubriendo la parte que yo no hago, y gloria a Dios por tu vida. Y no te preocupes porque se vanagloríe. Te aseguro que si es un hombre de Dios es lo menos, que le va a hacer así, dale la gloria al Señor y ora por mí. Cornelio es lo que hace, hermanos. Por supuesto que está mal. Por supuesto que está mal. No digo que nos postremos a los siervos del Señor.
sino el por qué te estoy enseñando de que Cornelio lo hace. Esta reacción es entendible, hermanos, aunque es incorrecta. Y sabiendo que es incorrecta, Pedro lo corrige y le dice: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hermanos, si Cornelio no debía dar tal reverencia a Pedro, tampoco Pedro tenía que recibirla. Porque a quien se honra es al tesoro, no a la vasija. Y Pedro es una vasija cuarteada de barro, sacada del polvo. Y lo que debe de brillar es lo que hay dentro. ¿Y por qué sabemos esto? Porque hay algunos que no respetan, sobre todo te sirven tu apologética con el católico romano, que se postran a un papa, ¿no? O a un sacerdote. ¿Has visto algunos sacerdotes de edad que te ponen así? A mí me la pusieron y le di un manotazo. Váyase para allá. Y se lo vuelvo a dar y no me arrepiento de decirlo públicamente. ¿Qué quieres? ¿Traes las uñas largas? Pues un corta uñas. Lávese, ahí trae mugre en la uña. Pero, hermanos, Apocalipsis 19:10 habla acerca de este rechazo de los hombres que adoran ángeles. Pedro está haciendo lo mismo. Jesús enseña lo contrario en cuanto a quién es digno de adoración y de reverencia. Por ejemplo, hermanos, solo brevemente, vayan a Mateo, por favor, capítulo 8, versículo 2. Sí. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué hizo Jesús? Extendió la mano y lo tocó. ¿En dónde estaba el leproso? Postrado. Ahí no hay problema, hermanos. De hecho, se dan cuenta que Dios ha estado tratando mucho en cuanto al postrarnos delante de Él. Los últimos 3 sermones han tenido que ver con ello. En el capítulo 9, versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar, 9:18, leí el 8:18. Dice: mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal, un hombre importante, y se postró ante Él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió. No lo levantó, lo dejó postrado, hermanos. En el capítulo 14, ahí mismo en Mateo, nos vamos a ir a otro libro. Mateo capítulo 14, versículo 33, hermanos. Dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Esta palabra aquí particularmente es: se postraron y lo adoraron. El capítulo 15, versículo 25, dice, hermanos: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. En el capítulo 28, versículo 9, hermanos, vuelve a repetirse esto. Y hay más textos que les dejo de tarea, pueden buscarlos. 28, versículo 9 dice: he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Sí, estoy ahí. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Sabes por qué insiste en cuanto a adorar de rodillas a Jesús, hermano? Porque te hago una pregunta y no me la respondas. ¿Por qué no te postras cuando oramos en la reunión? Lo que vas a encontrar es orgullo. ¿Qué dirán? ¿Qué flojera? No quiero. ¿Para qué? ¿Te das cuenta? Y el postrarnos, que no es una exigencia, ni les digo que lo hagan si no lo sienten, pero el postrarse, hermanos, es una señal de humillación, de reconocimiento de un Señor. Y no me importa lo que me digan, me postro, Señor, y te adoro. Él es digno. Y si está aquí, hermanos, ¿qué estamos haciendo de pie? Si está aquí, deberíamos de tirarnos al suelo. Oh, mi Rey bendito. Aunque Él no nos exige eso, hermanos. Solo es para entender el porqué. Por otro lado, podemos ver esta aberración de la doctrina romana, hermanos, del anticristo mismo en la tierra. Que en la catedral de San Pedro en Roma hay una estatua enorme de Pedro. ¿Y sabes qué hacen los seguidores, hermanos? Las personas van y tocan y besan un dedo del pie y hacen reverencia. Vemos los grandes desfiles de las visitas papales, en donde la gente llora por poder llegar frente a él, arrodillarse y que él les dé un toque. Qué contraste, ¿no? Que los sucesores supuestos de Pedro aceptan reverencia, y cuando Pedro, que sí merecía ser reverenciado, le dice: levántate.
¿Sí ven diferencia o no? Hermanos, casi se me antoja que Pedro visitara la catedral que lleva su nombre y como Jesús, en lugar de sacar el látigo, destruyera su imagen y levantara: párense, órale, todos, póstrense a Cristo nada más. Y para eso salgamos corriendo de aquí, que aquí se adora a Satanás y no al Señor. Él corregiría esas cosas, hermanos. Perdón por mi exaltación. Pedro y Cornelio, hermanos, lo que manifiestan, para terminar y continuar después, que honran el uno al otro. ¿Por qué? Pedro honra a Cornelio viniendo desde Jope para verlo. Para verlo. Y Cornelio honra a Pedro postrándose ante él. Hicieron como el apóstol Pablo después escribió. ¿Recuerdan, hermanos? En Romanos capítulo 12 versículo 10. ¿Recuerdan qué dice o no? ¿Quién sabe Romanos 12 de memoria? En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Vas a honrar a alguien? Honra a los hermanos. No honres más a un hombre empoderado en el mundo. Honra más a un pequeño hombre, hermano, empobrecido por servir, que está en un lugar en donde nadie lo conoce. A ese hónralo. En cuanto a honra, honrémonos unos a otros. Y podríamos reconocer el trabajo de algunos, por supuesto, hazlo. Hermano, qué bendición tu trabajo. Hermana, qué bendición tu trabajo. Para la gloria de Dios. Hermanos, sigan igual, qué bendición. Hermanos predicadores que están despuntando, hermanos, gloria a Dios por sus vidas. Es un regalo inmerecido que yo he recibido de parte de Dios. Tantos predicadores en una sola y pequeña congregación. Gloria a Dios. Sigan, hermanos, sean valientes. No menosprecien el don que han recibido de parte del Espíritu de Cristo. Se debe de honrar. Madres piadosas que están enseñando en casa a sus hijos. Qué trabajo tan tremendo, hermanos. De hecho, prefiero ser pastor a madre homeschooler. Te la pongo así a ese nivel. Y vaya que ya saben qué sorpresas nos sacamos. Mejor. Qué bendición sus vidas, hermanas, que han abandonado todo deseo de brillar con portafolio ejecutivo y buena ropa de marca, y que digan: ay, mira la bolsa Vuitton que trae a ver, mira la pañalera 10 bibis y los libros de matemáticas. Es más honroso ese trabajo, aunque el otro también lo es, por supuesto. Pero abandonar esos deseos del mundo de éxito, dinero y todo, para irte a rebajarte, a servir a tus hijos y cargar bebé y enseñar a 3 niños a la vez en una mesa y perder tu vida, tu día, creo que merece más honra, ¿sí o no, hermanos? Gloria a Dios por los padres que, aunque trabajan mucho, se levantan horas antes y levantan a sus pequeños monstruitos y arriba, vamos a estudiar, vamos a alabar, y no me voy a ir de aquí hasta me sepas decir, mi niño, qué significa evangelio. No importa que no sepas la Biblia, a mí no me importa que se aprendan todas las historias. A mí lo que me importa es que sepan qué es el evangelio. Porque no vas a ser salvo por conocer la Biblia, hermanos. Cornelio conocía la Escritura, pero no conocía al rey de la Escritura, no conocía el evangelio. Y lo que Cornelio está orando, aunque su oración no aparece, no era: Señor, tráeme una Biblia, Señor, tráemela completa, la quiero leer. No, muéstrame al Señor de la Biblia, quiero conocer el evangelio. Y Cornelio se postra ante Pedro, no porque él predicaba la Biblia, sino porque predicaría el evangelio, hermanos. Y Cornelio sabía que lo que necesitaba para ser salvo era el evangelio. Cornelio no era salvo hasta que escuchó el evangelio. Por eso honró a Pedro, hermanos. Y con el dolor de mi corazón vamos a terminar leyendo la última porción y dejaremos esto pendiente. Dice que entrando a la casa de Cornelio, Pedro explicó el por qué vino. Y hablando con él, entró y halló a muchos, qué bendición, que se reunían. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¡Guau, hermanos! Queremos saber del Mesías. Hermanos, nos ha sucedido que cuando vamos a algún lugar a visitar, lo más hermoso de todo no es solo visitar el lugar, sino que muchas de las gentes que van a recibir invitan vecinos, primos, amigos, familia, y llegas y hay una fiesta. No por ti,
sino por el Señor que va en ti a anunciar. Es un premio para los dos, hermanos. Pedro recibe honra en la visita, lleno de personas. Y los otros, aún mucho mejor, recibirán el evangelio para salvación de sus almas. Dos cosas me gustaría que meditaras en este mensaje. Y en una de las cosas más importantes que quisiera que pusieras tu atención, y es a manera de pregunta, es ¿por qué motivo no llevas a otros al conocimiento de Jesús? ¿Por qué motivo hoy en su día no tocaste en la puerta de los vecinos o hiciste algunas llamadas para que las personas vengan? No a esta iglesia, hermanos, no queremos más número, es mucho trabajo para los que servimos, por gracia de Dios. Pero sí queremos que las almas sean salvas. ¿Por qué motivo? Y quédate pensando ahí, investigando un poco acerca del porqué de Pedro, por qué Pedro acepta, por qué va, qué es para Cornelio ir con Pedro, qué es para Pedro ir para allá, y todas las cosas, qué es lo que anhelaba la visita, y qué es lo que Pedro anhelaba al hacer su visita. Y oremos al Señor que nos ayude, mis amados hermanos, amén. Oremos a Dios y preparémonos para tomar la cena del Señor. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, hoy queremos agradecerte, porque tú, mi precioso Señor y Salvador, has tenido misericordia con nosotros. Porque tú, mi Rey, has mostrado nuevamente, Señor, tu palabra con claridad.